Muy bien, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es revisar lo que es cuerpos en equilibrio y las condiciones de equilibrio. Muy bien, lo vamos a ver con tres ejemplos diferentes. Ese es el primero. Tengo sobre una viga o sobre una losa colgado un peso de 490 newtons de dos cuerdas, ¿sale? O de dos cables. Un cable está respecto a la losa, le vamos a llamar cable 1 o tensión 1, ¿vale? Porque está tensa, está a 40 grados con respecto a la losa, y el cable 2 o la tensión 2 está con 50 grados con respecto a la losa o a la barra que los está sosteniendo. Muy bien, entonces entre esos dos cables están soportando el peso de 490 newtons, y el problema lo que nos pide es saber ¿qué tensión está soportando cada cable? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, el primer paso es representar con un dibujo claro el problema, ya lo tenemos hecho. Muy bien, ahora antes de pasar al segundo paso, vamos a analizar una parte. Yo les recomiendo que siempre que vayan a pasar de este primer paso al segundo paso, establezcamos lo que se puede ver a simple vista. Por ejemplo, yo aquí trazo una línea punteada que me representaría el eje X imaginario, y si se fijan, necesito, o yo les recomiendo, que el eje del plano cartesiano que van a ocupar para hacer el segundo paso lo pongan en el centro de donde se está cargando el peso, ¿vale? En este caso es donde se unen las dos cuerdas. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el vector de fuerza del objeto que se está cargando. Entonces, si se fijan, ahí estoy marcando cómo sería mi plano cartesiano. Este sería mi eje X, este sería mi eje Y, y si se dan cuenta, esos ángulos los tengo pero con respecto a algo que está más arriba, y los tengo que poner con respecto a lo que está más abajo. Entonces, si se dan cuenta, a simple vista, este ángulo de aquí, ¿de cuántos grados vendría siendo? Este ángulo es contrario a este, ¿vale? Es como si tuviéramos esto. Entonces, este ángulo es de 40 grados, y si yo hago esa misma transposición con el de 50, este ángulo es de 50 grados. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, ya que identifiqué cómo están los grados o los ángulos con respecto al eje que voy a trazar, como les digo, yo les recomiendo que siempre el peso que va a cargar en este tipo de problema lo pongan en el centro del plano cartesiano. Entonces, vamos a sustituir estas dos tensiones y este peso en un diagrama de cuerpo libre. ¿A qué le llamamos diagrama de cuerpo libre? Lo vamos a poner de este lado para que aquí podamos hacer operaciones. Muy bien, voy a trazar para mi diagrama de cuerpo libre un plano cartesiano en el que tengo el eje X y el eje Y, como les comento, todo lo que sean fuerzas lo voy a pasar como un vector, ¿sale? Un vector de fuerza. Entonces, como les digo, en el centro del plano voy a marcar mi vector de fuerza. Este vector de fuerza son los 490 newton del peso del objeto, y de ahí tengo otros dos vectores. Cada tensión representa un vector que está jalando hacia arriba a este objeto. Entonces tengo un vector que es la tensión 2, que tiene 40 grados con respecto al eje X, y le vamos a llamar tensión 2. Tengo otro vector que es la tensión 1, y tiene un ángulo de 50 grados con respecto al eje X. Entonces ahí ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, y lo que me pide ahora es que yo marque las componentes de estos vectores en los ejes X y Y. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es marcar las componentes en el eje X y en el eje Y de los vectores. El 490 newton, el vector de 490 newton está totalmente en el eje Y, ¿vale? Por lo tanto no tiene componente en X, todo totalmente está en el eje Y. Muy bien, vamos a ver ahora el vector de tensión 1. El vector de tensión 1
si marcamos la sombra que tiene sobre el eje X, vamos a notar que tiene una componente tensión 1 en X y que tiene otra componente tensión 1 en Y. Muy bien, para el vector 2 de tensión 2 hacemos lo mismo y nos damos cuenta que tiene una componente en X y que también tiene una componente en Y. Ya que tenemos identificadas las tensiones y su sentido, acuérdense que todo lo que va hacia la derecha y hacia arriba es positivo y lo que va hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? La primera es que para que un cuerpo esté en equilibrio estático o físico, es que su suma de fuerzas en X y en Y tiene que ser igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio es que para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional, la suma de sus momentos tiene que ser igual a 0. Para este caso, no vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, solo vamos a aplicar la primera. Vamos a empezar. Voy a borrar el dibujo del inicio para que podamos aquí hacer las operaciones. Iniciamos. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Bueno, positivas. Tengo la tensión 2 en X, ¿vale? Y negativas tengo la tensión 1 en X. Muy bien. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Positivas tengo la tensión 1 en X más la tensión 2 en Y, aquí también es Y, menos los 490 newton, y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, pero así de qué me sirven. Bueno, esto se convierte en un sistema de ecuaciones en la que yo tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, entonces lo puedo resolver. Muy bien, vamos a sustituir los valores de la tensión 2 en X y la tensión 1 en X, ayudándonos de los ángulos. Muy bien, ya hemos venido haciendo. Aparte de eso, lo que voy a hacer es pasar la tensión en X está negativa, pasa a positiva y vamos aparte a sustituir. Entonces, para la tensión 2 en X, esto es igual a la hipotenusa por el coseno de su ángulo, como lo hemos venido viendo. Entonces, tensión 2 por coseno de 40 grados. Muy bien. ¿Y eso a qué es igual? Es está restando, pasa sumando. Esto es igual a la tensión 1 en X, que vendría siendo la tensión 1 por el coseno de 50 grados. Muy bien. Como sabemos, para un sistema de ecuaciones, vamos a hacerlo por despeje y sustitución. De esta ecuación que la obtuve de la sumatoria de fuerzas en X, voy a despejar una tensión. Vamos a despejar la tensión 2. Entonces, coseno de 40 está multiplicando a la tensión 2, va a pasar dividiendo. Entonces yo tengo que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de 50 entre el coseno de 40. Muy bien. Y yo puedo saber cuánto equivale, ¿vale? Incluso yo puedo borrarle aquí y en realidad esto también es correcto, ¿vale? Multiplicar la tensión 1 por esta división es correcto, porque al fin y al cabo es como si yo multiplicara este por este y después dividirlo, es lo mismo. Entonces vamos a hacer esta división para encontrar la relación entre la tensión 2 y la tensión 1. Vamos a hacerlo. Entonces ponemos coseno de 50 entre coseno de 40. Y esto me da 0.84. Muy bien. Entonces, yo lo voy a escribir aquí arriba. ¿Para qué? Para que lo tenga como un dato, porque aquí voy a seguir haciendo operaciones. Entonces, la tensión 2 es igual a la tensión 1 por 0.84. ¿Vale? Este 0.84 es la división de coseno de 50 entre coseno de 40. Muy bien. Entonces, yo ya tengo una relación
entre la tensión 2 y la tensión 1 y la saqué de la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo otra ecuación que la saqué de la sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien, lo que tengo que hacer es ahora sustituir esta relación aquí para quedarme solo con una variable y encontrar el primer valor. Pero antes, si se fijan, yo tengo tensión 1 en Y y tensión 2 en Y, ¿vale? Y yo lo que necesito son las tensiones reales, no sus componentes. Entonces vamos a sustituir. Ya sabemos que cuando el ángulo está pegado al eje X, para la tensión en Y, lo que tengo que hacer es multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo, y vamos a hacerlo. Para la tensión 1, ¿vale?, sería la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 50 grados. Muy bien. Más la tensión 2. La tensión 2 en Y, que es la hipotenusa, que es tensión 2 por el seno del ángulo, que es 40 grados, menos 490 igual a 0. Muy bien. Ahora yo ya puedo sustituir el valor de la tensión 2, ¿vale? Entonces sustituyo la tensión 2 en esta parte. Lo hacemos. Tensión 1, seno de 50, más tensión 2, pero la tensión 2 es 0.84 por la tensión 1. Eso es la tensión 2 por el seno de 40. Aquí ese 490 está restando, lo voy a pasar del otro lado sumando, igual a 490, ¿vale? Acuérdense que son newton. Muy bien. Si se dan cuenta, yo ya tengo una sola variable y nada más. Entonces yo puedo ya despejar esta variable para encontrar ese valor. Vamos a hacerlo. Si se fijan, tengo tensión 1 seno de 50 más 0.84 tensión 1 seno de 40. Vamos a hacer esa suma. Muy bien. Lo que vamos a hacer es saber o sacar los valores de los senos para que podamos hacer esa multiplicación. Muy bien. Lo hacemos. Seno para este de 50 me da 0.766. Entonces lo sustituyo. Tensión 1 es por 0.766, que es seno de 50, más 0.84. Ahí voy a multiplicar por seno de 40. Acuérdense que no importa que la tensión esté en medio, y como es una multiplicación de tres factores, yo la puedo poner donde sea porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces seno de 40 es 0.64 por 0.64 por tensión 1 igual a 490 newton. Entonces ahora yo ya puedo hacer la suma. Vamos a hacer esta multiplicación. Tensión 1 por 0.766 más, multiplicamos 0.84 por 0.64 por 0.84, das 0.54. Entonces aquí tengo 0.54 por tensión 1 igual a 490 newton. Como se pueden dar cuenta, esto se va haciendo más pequeño, y ahora lo que tengo que hacer es solamente sumar las dos tensión 1. Eso es como si tuviera 0.766x más 0.54x, ¿sale? No se espanten porque ven tensión 1, es exactamente lo mismo, estamos trabajando con una variable. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar las dos tensiones 1. Entonces tengo 0.54 más 0.766 y da 1.306. Vamos a seguirlo aquí arriba. 1.306 por tensión 1 es igual a 490 newton.
Y ahora lo que tengo que hacer para encontrar el valor de la tensión 1 es despejar a la tensión 1 de esto. Si se dan cuenta, 1.306 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tensión 1 es igual a 490 newton entre 1.306. Y lo único que nos resta es hacer esa división. Vamos a hacer la división. 490 entre 1.306. Y esto da 375.19. 375.19 newton. Por lo tanto, la tensión 1 es de 375.19 newton. Muy bien. Ahora, me falta la tensión 2, pero yo tengo la primera relación que encontré entre la tensión 1 y la tensión 2. Y esa relación me dice que la tensión 2 es igual a la tensión 1, que vale 375.19 newton, ¿vale?, multiplicada por 0.84, lo que quiere decir que la tensión 2 es más chica que la tensión 1 y la vamos a calcular. Tensión 2 es igual a, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta relación que encontramos, 375.19 por 0.84, y esto me da 315.16. 315.16 newton, ¿vale? Y estos son mis dos resultados. La tensión 1, que es esta, vale 375.19 newtons, y la tensión 2, que es la de aquel lado, vale 315.16 newtons, ¿vale? Muy bien, continuamos con el segundo ejemplo. Ahora tenemos esta condición. Seguimos con cuerpos en equilibrio. Tenemos a un poste o a una pared anclada un cable, ¿vale?, que en este caso le vamos a llamar tensión. Solamente tensión, ¿por qué? Porque no tenemos dos cables, solo tenemos uno. Y tenemos una barra, ¿sale? Esta barra puede ser de acero, de madera, de algún material que está soportando y separando un peso de cierta distancia de la pared, ¿vale? El ángulo que forma la barra, perdón, el cable de tensión con respecto a la barra es de 35 grados. Si se fijan, la barra está totalmente horizontal. Muy bien, el peso que están cargando entre los dos es de 500 newton. Muy bien, lo que me pide este problema es calcular cuánta tensión tiene que soportar el cable y cuánto fuerza de empuje, ¿vale?, cuánta fuerza de empuje tiene que soportar la barra para que este peso de 500 newton se mantenga a esa cierta distancia de la pared. ¿Esto para qué se hace? Para que tú, cuando diseñes algo parecido, sepas si el material del que está hecho el cable va a aguantar la tensión a la que va a ser sometida y si la barra tiene la suficiente sección transversal para que no se doble o se pandee, ¿vale? Para eso es que se hace ese tipo de análisis. Muy bien. Entonces el primer paso es tener un dibujo claro de lo que estamos buscando. Estamos buscando dos cosas aquí: la tensión del cable y el empuje de la barra. ¿Con qué nos están dando de datos? El ángulo de 35 grados que forman el cable y la barra, y que el peso que soportan es de 500 newton. Muy bien, de aquí tenemos que pasar al diagrama de cuerpo libre, en el que ya no nos interesa los objetos, lo que nos interesa es las fuerzas que intervienen. Como les comentaba, yo les recomiendo que pongan al peso siempre en el centro del plano cartesiano. Entonces vamos a iniciar con eso. La fuerza que está generando el peso vamos a ponerla en el centro del plano cartesiano y es de 500 newtons. La dibujamos. Esta es una fuerza que es el peso de 500 newton. Este es mi eje X y mi eje Y. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas tengo? Si se fijan, el empuje está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la barra empuja al peso
hacia la derecha, separándolo de la pared o del poste donde están colgando. Entonces este empuje, si se va hacia la derecha, es positivo, ¿vale? Entonces lo pongo de este lado y lo voy a llamar empuje. Otra cosa es que, si se dan cuenta, está totalmente sobre el eje X. Ahora, yo tengo otra fuerza que es la tensión. Esta tensión está hacia este lado y el ángulo que forma con respecto al eje X es de 35 grados. Bien, con esto yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Y lo que tengo que hacer ahora como un tercer paso es dibujar las componentes rectangulares de mis fuerzas. Para el peso del objeto no tiene componente en X, ya que está totalmente en Y, y para el empuje de la barra no tiene componente en Y porque está totalmente en X. El único que tiene componentes es la tensión. Muy bien, esta tensión tiene una componente en X y, si se dan cuenta, está hacia el lado negativo del eje X. Le vamos a llamar tensión en X, y tiene una componente en Y que apunta hacia el lado positivo de Y, y le vamos a llamar tensión en Y. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones de equilibrio. Si se dan cuenta, solo tenemos fuerzas y sin ninguna distancias aún, entonces no vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, solo la primera, que es suma de fuerzas en X y en Y igual a 0. Ya podemos borrar nuestro dibujo y basarnos en el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, empezamos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿vale? Tiene que ser igual a 0 para que el objeto esté en equilibrio. Muy bien, ¿qué tengo en X? Positivo tengo el empuje. El empuje está positivo porque va hacia la derecha, y negativo tengo la tensión en X de la cuerda. Entonces, menos la tensión en X, y eso tiene que ser igual a 0 según mi primera condición de equilibrio. Muy bien, ahora de esto yo puedo saber, si se dan cuenta, la tensión en X está negativa, puedo pasarla sumando del otro lado. Entonces el empuje es igual a la tensión en X, y vamos a sustituir de una vez lo que es tensión en X. La tensión en X es la hipotenusa, que es la tensión por el coseno del ángulo. Vamos a hacerlo. Por lo tanto, el empuje es igual a la tensión en X, perdón, a la tensión por el coseno del ángulo que forma con el eje X, que es 35 grados. Ahora, tensión y empuje son dos cosas que yo necesito. Entonces, esa es la relación que buscaba, pero hay que checar bien cuál de los dos nos conviene despejar, porque si se dan cuenta, el empuje no tiene componente en Y. Entonces, si yo despejo el empuje, cuando aplique la sumatoria de fuerzas en Y, no voy a tener ningún dato que me relacione a el empuje. Por lo tanto, yo tendría que despejar a la tensión. Vamos a hacerlo. Tensión es igual, coseno está multiplicando, pasa dividiendo, entonces es igual al empuje entre el coseno de 35 grados. Muy bien, probablemente no lo necesitemos, pero tengo esas dos opciones. Ahora, ya que tengo esta relación, acuérdense que tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y esta tiene que ser igual a 0 también. Entonces, en el eje Y vamos primero con lo positivo. Tengo a la componente de la tensión en Y, y tengo el peso, pero es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, y esto es igual a 0. Entonces, ese está restando, lo puedo pasar sumando. La tensión en Y es igual a 500 newton. Entonces, si se dan cuenta, no sé si tenemos suerte, estuvo fácil encontrar la tensión en Y, ¿no? Porque no tengo otra tensión que intervenga. Entonces, tensión en Y es igual a 500 newton, pero esa es la tensión en Y, no es la tensión que estoy buscando, solamente su componente en Y. Pero yo sé que la tensión en Y
es el valor de la hipotenusa, que es la tensión, por el seno del ángulo con respecto a X. Y sustituyo eso, tensión por el seno de 35 grados, que es el ángulo que forma con respecto al eje X, y esto es igual a los 500 newton. Muy bien, seno de 35 está multiplicando la tensión, lo puedo pasar dividiendo. Muy bien, lo hacemos. La tensión es igual a 500 newton entre seno de 35 grados. Ahora sí, podemos saber cuánto vale la tensión. Lo hacemos. 500 newton entre seno de 35. Eso da 871.72 newton. Esto es igual a 871.72 newton. Acuérdense que seno de 35 no tiene unidades, por lo tanto los newtons se conservan. Y ese es el resultado para mi tensión. Si se dan cuenta, aunque mi peso solo es de 500 newton, debido a la configuración que tenemos, yo necesito que el cable soporte 871 newton. Eso ya me sirve para elegir el material y el grosor del cable, incluso hasta saber qué tipo de anclaje voy a poner aquí arriba. Ahora, yo tengo una relación entre la tensión y el empuje, que es la otra cosa que necesito, y al fin y al cabo sí vamos a ocupar esta relación de arriba. Muy bien, lo voy a hacer con otro color para que se diferencie. Yo ya sé que la tensión vale 871 y que el empuje depende de esa tensión. Vamos entonces a calcularlo de aquí. El empuje es igual a la tensión, que vale 871.72 newton por el coseno de 35. Y haciendo esa operación yo voy a encontrar el valor del empuje. Vamos a hacerlo. 871.72 por el coseno de 35, y esto me da un valor de 714 newton. 714 newton. Muy bien, entonces esta barra que está de este lado tiene que soportar 714 newtons de compresión, ¿vale? ¿Por qué? Porque la bola va a tratarla de empujar contra la pared, ¿vale? Lo que es la tensión en X, y tiene que soportar esta presión. También eso me sirve para escoger el material, la sección transversal, para que mi barra no se doble y soporte esa presión. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con el tercer y último ejemplo. En este caso tenemos sobre un techo o una viga, colgando de un cable, una barra que en total mide 5 metros y que está atada del cable a 2 metros del lado derecho hacia el izquierdo, ¿vale? Entonces tenemos 2 metros de este lado, 3 metros de este lado. Esta barra está en equilibrio y tiene dos pesos colgando. El peso 1 es de 60 newton y el peso 2 lo tenemos que calcular, ¿sale? ¿Para qué tenemos que calcular este peso 2? Para que esto funcione como una balanza y la barra esté totalmente horizontal. Entonces yo tengo que calcular el valor del peso 2 para que eso se logre. Muy bien, aparte quieren saber qué tensión está soportando el cable, ¿vale? Este único cable que soporta todo el sistema, y me dicen que considere el peso de la barra despreciable, o sea que no vamos a considerar cuánto pesa la barra. Muy bien, ya que tengo esto, lo que voy a hacer es, ese es mi primer paso, hacer el dibujo entendible. El siguiente paso es pasar esto a un sistema de diagrama de cuerpo libre. Muy bien, lo que tenemos es lo siguiente. Nos vamos a olvidar ahorita de el techo. ¿Por qué? Porque esta tensión es una fuerza que está jalando hacia arriba y estas dos pesos son dos fuerzas que están jalando hacia abajo, pero ahora tengo que considerar estas distancias. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo la barra y tengo una fuerza que va hacia abajo, que representa mi peso 1 y que es de 60 newton.
yo tengo una fuerza, perdón, esto lo vamos a poner abajo porque está jalando, entonces peso 1 igual a 60 newtons. Muy bien, ahora yo tengo de este lado otra fuerza que es el peso 2 y es el que no conozco, ¿sale? Y necesito conocer para que esto se mantenga en equilibrio. Y tengo una fuerza que está hacia arriba, que es la tensión del cable. Tengo tres fuerzas, pero a la vez tengo otro dato que dice que de aquí para acá son 3 metros y de aquí para acá son 2 metros. Muy bien. Ese vendría siendo mi diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, yo ya puedo borrar este dibujo porque nos vamos a basar todo en el diagrama de cuerpo libre. Para este ejemplo sí vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio y vamos a iniciar con la primera, que es suma de fuerzas en X y en Y igual a 0. Si se dan cuenta, no tengo ninguna fuerza en X, por lo tanto solamente tengo fuerza de sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo positivas? Bueno, positivas tengo a la tensión y negativas tengo al peso 1 y tengo al peso 2. ¿Y esto a qué es igual? A 0, según mi condición de equilibrio. Ahora vamos de una vez a sustituir. Entonces tengo la tensión, no la conozco, menos el peso 1, que son 60 newton, menos el peso 2, y esto es igual a 0. Voy a despejar a la tensión, entonces la tensión la dejo positiva y estos dos que están negativos pasan del otro lado positivos. Esto es igual a 60 newton más el peso 2. Muy bien, esta es mi primera ecuación. Si se dan cuenta, tengo dos incógnitas, el peso 2 y la tensión. Y yo hasta ahorita solo tengo una ecuación que me relaciona la tensión con el peso 2. Muy bien, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que dice que para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional, la suma de sus momentos con respecto a un punto tiene que ser, a cualquier punto tiene que ser igual a 0. Entonces ahorita, como el punto donde estamos cargando la barra es este, vamos a hacer que la sumatoria con respecto a este punto, le vamos a poner punto A, sea igual a 0. Muy bien, ¿qué es un momento? El momento es igual a la fuerza multiplicada por una distancia, y si hablamos en condiciones de rotación, también es igual a una fuerza multiplicada por un radio. Si se dan cuenta, un radio o una distancia son unidades de longitud y la fuerza son unidades de newtons para el sistema internacional. Muy bien. Si esta fuerza mueve el objeto y lo hace girar hacia el lado de las manecillas del reloj, se considera un momento negativo, y si lo hace girar en contra de las manecillas del reloj, se considera un momento positivo. ¿Cómo es esto? Yo tengo la barra, vamos a suponer que el plumón es la barra, y este peso lo que hace es jalarlo hacia abajo, por lo tanto lo gira en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento que genera esta fuerza con respecto al punto A es negativo. Ahora, la fuerza, el peso 1 jala hacia abajo la barra, lo que hace que se gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento que genera es positivo. Vamos a considerar eso en el momento. Entonces, la segunda condición de equilibrio dice lo siguiente, que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. En este caso, en el punto A. ¿Por qué? Porque es donde estamos cargando la barra. Vamos a hacerlo. Empezamos con los momentos positivos. Ya dijimos que el peso 1 lo gira en sentido contrario de las manecillas, por lo tanto va a ser positivo. Entonces, el momento del peso 1 va a ser positivo, menos el momento del peso 2, porque lo gira en el sentido de las manecillas. El momento del peso 2, y esto tiene que ser igual a 0. Ahora,
ya sabemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Si se dan cuenta, yo tengo fuerza y tengo distancia con respecto a un punto. Ya puedo sustituir esos datos. Entonces, el momento del peso 1 equivale al peso 1, que es la fuerza, por la distancia al punto A, porque estamos haciéndolo con respecto a, que es de 3 metros. ¿Vale? Por 3. Muy bien. Menos el momento del punto 2, que es la fuerza, peso 2, por su distancia con respecto a, que es de 2 metros, por 2, y este es igual a 0. Ok, si se dan cuenta, eso es negativo, lo puedo pasar del otro lado positivo, y de una vez voy a sustituir lo que pueda sustituir. Si se dan cuenta, yo conozco el peso 1, lo puedo sustituir acá. Entonces tengo 60 newton por 3 metros, esto lo paso positivo, es igual al peso 2 por 2 metros. Ahora, yo puedo despejar de aquí al peso 2, ¿por qué? Porque no tengo otra incógnita, la única incógnita que tengo es el peso 2. Entonces, 2 metros está multiplicando al peso 2, puedo pasarlo dividiendo, y el peso 2 me queda de la siguiente manera: 60 newton por 3 metros entre 2 metros, y metro entre metro se hacen 1 y nos quedan solamente newtons. Así podemos calcular el peso 2. Vamos a hacerlo. 60 por 3 me da 180, entre 2 me da 90, ¿vale? Entonces el peso 2 es de 90 newton. Esa es mi primera respuesta. Yo ya sé que el peso 2 es igual a 90 newton, ¿vale? Y con eso consigo que esta barra quede totalmente horizontal. Ahora, ¿cuánto soporta el cable que carga todo el sistema? Aquí tengo la relación. La tensión del cable es igual a 60 newtons más el peso 2. Entonces, la tensión es igual a 60 newton más el peso 2, que es de 90 newton. Muy bien. ¿Y esto qué es igual? A 150 newtons. Entonces, aquí si aplicamos las dos condiciones de equilibrio, recuerden, vamos a escribir aquí la regla de los momentos. Si el momento gira al objeto hacia la derecha o en el sentido de las manecillas, se va a considerar negativo el momento. Si el momento lo gira hacia la izquierda o en sentido contrario, se va a considerar positivo el momento. ¿A qué es igual el momento? A la fuerza por la distancia respecto al punto. Entonces, aquí, ¿qué punto consideramos? El punto donde cargamos a la barra.